Este programa contiene descripciones que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. No es apto para menores de edad. La mente detrás del crimen está dirigido a una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Una juventud cautiva de las redes sociales. Mentes en desarrollo modeladas por los algoritmos. ¿Cuál es el verdadero efecto en el cerebro de nuestra juventud? ¿Y cómo se están creando nuevos fenómenos criminológicos gracias a estos cambios neurológicos? No te pierdas este viaje por la mente detrás del crimen. Bienvenidos. Las redes sociales se han convertido en parte no solo de nuestra vida, sino que de una peligrosa manera están definiendo la conciencia colectiva. Y el problema con esto es que la línea entre lo real y lo fabricado se está borrando. Y en muchos casos esta falta de realidad está dando vida a nuevos fenómenos criminológicos y a nuevas maneras de ver el crimen y el sufrimiento humano. Hoy nos adentramos en casos impactantes donde la viralidad y los algoritmos se han convertido en verdugos. Y para entender el efecto de las redes sociales en el desarrollo cognitivo y psicológico de nuestra juventud y sociedad, hoy nos acompaña la neuropsicóloga clínica del desarrollo Laura Villaveses Díaz, desde Francia. Laura, bienvenida a La Mente Detrás del Crimen. Muchísimas gracias por invitarme hoy, Natalia, a hablar de este tema tan importante. Laura, sin más preámbulo, comencemos con uno de los casos más impactantes. Este es el caso de Sarah Grace Patrick. El 20 de febrero del 2025, Christine y James Brooke fueron encontrados en su habitación muertos. La hermana menor de la familia, de solo 6 años, los encontró. Y la hija adolescente, Sarah Grace Patrick, llamó al 911. Sarah se mostró devastada y entró a las redes sociales a buscar ayuda por parte de influencers y podcasters de True Crime o Crimen Real para solucionar el caso. El 8 de julio del 2025, Sarah se entregó a la policía y desde ese día ha estado detenida sin posibilidad de fianza por el asesinato de su madre y de su padrastro. Las autoridades aseguran que la evidencia, sobre todo la digital, la incrimina de manera directa. Y aquí comenzamos con una de las preguntas más impactantes. ¿Cómo se explica que un adolescente pueda convertir el asesinato de sus propios padres en una narrativa pública de víctima? ¿Y qué impacto tienen las redes sociales en la construcción de identidades falsas, incluso frente a hechos tan graves? Principalmente es que hay una serie de procesos psicológicos y neurológicos que pueden llevar a una persona a realizar dichos actos y a publicarlos de manera en redes sociales. Son 6 fenómenos, que uno es la alteración en el control ejecutivo, otro es la búsqueda de validación social y necesidad como de reconocimiento ante todo el mundo. También está un proceso que es bastante particular, y hay muchos estudios que hablan que es la desregulación emocional y dificultad para el manejo de emociones. Se entiende que la adolescencia y la preadolescencia también es un momento en el cual el cerebro está en proceso de desarrollo. Entonces todo lo que es la corteza prefrontal, que es la parte que tenemos acá enfrente, se está desarrollando, es la que nos permite controlar los impulsos. Entonces, si no hay control de impulsos y adicional a eso hay una influencia de la cultura digital y una necesidad de llamar la atención y una desinhibición online, eso es lo que provoca un terreno completamente perfecto para que un adolescente pueda asesinar y buscar el reconocimiento de dicho asesinato. Porque lo que ella quería en el fondo no era buscar ayuda, era a través de todo lo que es la desinhibición online, que es donde las personas muestran comportamientos que no exhibirían en la vida real, y que no mostrarían que fui yo el que lo hizo, sino que en el internet sí se pueden desinhibir y pueden decir fue alguien más, ayúdenme a mí, para la etiqueta de víctima. Mucha gente dice que ella cometió el crimen y lo quiso encubrir a través de las redes sociales, y otras personas piensan
que cometió el crimen con la intención de verse como una víctima y conseguir, digamos que más likes o más visibilidad a nivel de redes sociales. Es algo, como digo yo, que empieza a abrir esta ventana a una realidad verdaderamente preocupante acerca de las redes sociales, sobre todo en adolescentes, porque hasta este momento no sabemos ni siquiera cuáles son el tipo de consecuencias que esto va a tener, y esto es muy preocupante. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro cuando una persona entra en una plataforma como la que es TikTok, como la que es Instagram, en un cerebro que es muy inmaduro? Dentro del cerebro hay un circuito que se llama el circuito de recompensa, que se estimula por medio de que el cerebro comienza a botar lo que es la dopamina. Cuando uno comienza a hacer el famoso scrolling, que es solamente hacer esto, a consumir contenido, este circuito de recompensa se estimula y comienza a botar muchísima más dopamina. Entonces es como una adicción, literal, es como una droga. Y al no haber un buen control parental de este tipo de sistemas, el cerebro lo comienza a buscar más y más y más y más, e igual que una droga, entonces el proceso, este circuito se comienza a habituar y requiere de mayor estímulo. Otro proceso muy importante que pasa en las redes sociales es que es que uno es anónimo. Es que tú puedes hacer cualquier comentario de cualquier tipo y nadie te puede tocar. No hay una consecuencia directa. Entonces un adolescente lo que entiende es que puede mostrar y hacer lo que sea en redes sociales y no va a haber una consecuencia directa. Ya no hay cada acto tiene su consecuencia. Vamos a seguir con el próximo caso, que es el caso de Rodney McNaught, ¿ok? El 31 de agosto del 2020, un veterano de guerra, Rodney McNaught, se suicidó en vivo durante un Facebook Live. El video de su suicidio se viralizó y fue difundido en TikTok, Instagram, YouTube, y de hecho fue disfrazado como un contenido inocente para que la gente lo viera. Este incidente generó críticas fuertes contra Facebook y la falta de reglas para la moderación de contenido. Y aquí es donde viene una de mis preguntas más esenciales. ¿Qué efecto puede tener en el cerebro y en la psiquis el hecho de presenciar un trauma real en redes sociales? Mira, empezando que cuando una persona se suicida es porque en realidad estaba agotada y psicológicamente no podía más. Y da mucho miedo ver que dicho contenido haya sido tan viralizado y en cierta medida yo puedo incluso decir que placentero para algunas personas. Y en términos de desarrollo social y emocional, los impactos que estos contenidos en los espectadores jóvenes, yo hablo de jóvenes, pueden tener, es una imitación y un aprendizaje social. Según las teorías del aprendizaje social de Bandura, si no me equivoco, dice que los jóvenes aprenden y reproducen conductas observadas en el entorno. Entonces es lo mismo que cuando vemos los niños chiquitos que nosotros como terapeutas les decimos a los papás, ¿ustedes quieren que su hijo lea más? Entonces que su hijo los vea que ustedes leen. ¿Qué es lo que pasa si estos jóvenes comienzan a ver solamente ese tipo de contenidos? Entonces comienzan a replicar el mismo contenido, comienzan a hacer ese mismo contenido. Y lo que pasa es que la visibilidad de actos violentos en redes puede funcionar como un modelo que incentiva la imitación de estos, principalmente en individuos con déficit de regulación emocional, que gústele al que le guste. Los adolescentes tienen un déficit en regulación emocional porque no tienen desarrollada la corteza prefrontal y el control impulsivo no lo tienen. Entonces estos contenidos no deberían ser vistos por ellos. Y lo triste fue el hecho de que no fue sacado inmediatamente de las redes sociales, sino que en ese momento se permitió que siguiera en Facebook puesto ese contenido y fue viralizado. Y ahí es donde uno también se da cuenta del papel que juega la desensibilización, ¿no?, de las personas. Porque pues de ahí llegar a promoverlo o coger ese contenido y usarlo para volverte viral, me parece un nivel de sensibilización máximo. Es que lo que pasa además de la desensibilización es que hay una normalización de la violencia en nuestra cultura. Y esto es lo que pasa, que la constante exposición a violencia mediada por redes sociales nos puede llevar a aceptar
ciertos tipos de comportamientos. Bueno, Laura, hay otro caso que creo que llama mucho la atención, o a mí personalmente me llama mucho la atención, y es que a mediados de junio del 2020, tres adolescentes que se encontraban filmando para TikTok encontraron en Alki Beach, en Seattle, una maleta. Y esa maleta contenía restos humanos descuartizados. La escena del crimen fue capturada y viralizada por TikTok. ¿Qué revela esto sobre la reacción automática de grabar en lugar de ayudar? Y esto es algo que es constante, que lo vemos constantemente. Si alguien tiene un celular y está sucediendo un crimen, la gente, en vez de correr a auxiliar, se toma el trabajo de filmar el crimen o filmar lo que está sucediendo en vez de tomarse el trabajo de ayudar y ser parte de la solución. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que se demuestra es que la actividad del núcleo accumbens, que es la parte central del sistema dopaminérgico, entonces es el que nos da dopamina en el cerebro, aumenta en respuesta a la obtención de validación social. Entonces es lo mismo que estar drogado por dopamina, por like. Entonces cuando la persona filma algo, ni siquiera puede ser un contenido violento, puede ser cualquier contenido, el gato que dice miau miau y hace no sé qué cosas. Y esto se viraliza, entonces lo que pasa es que en el núcleo accumbens dice, wow, hay muchos likes, esto se siente chévere, y entonces comienza a botar más dopamina. Actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra sociedad está tan desensibilizada y tan acostumbrada al contenido de cualquier tipo que no cualquier contenido va a hacer que la gente ponga un like. Entonces, entre contenidos más extremos, más límites, van a hacer que la gente tenga una reacción. Eso va a hacer que la otra persona que subió el contenido se sienta drogada de dopamina de que mucha gente le puso eso. Y eso es completamente cerebral, eso es producido por el núcleo accumbens. Hablando de todo esto que estamos hablando, hay un caso que a mí me toca mucho porque yo la seguía. Yo sabía quién era Valeria Márquez. Ella era una influencer muy conocida y quien fue asesinada a sus 23 años durante un TikTok Live desde su salón de belleza. Ella durante mucho tiempo dijo que estaba en peligro y que tenía miedo que esto sucediera. Muchos fueron testigos involuntarios de su muerte, ¿no? A mí lo que más me duele de todo esto es que esto se ha convertido básicamente en un circo mediático. De hecho, hoy en día es un trending topic, pero se ha viralizado más que por el hecho de quién está detrás de este crimen, por el hecho de que la prensa lo ha convertido en un circo porque da likes. Una de las preguntas que tengo para ti es, ¿cómo impacta en los espectadores presenciar un asesinato en directo a través de una pantalla? Desde la neuropsicología del desarrollo se generan cuando ven estímulos violentos, y no necesariamente tienen que ser repetitivos, pero estímulos violentos de un asesinato, se generan, digamos, alteraciones en todo lo que es el desarrollo de la empatía afectiva. Entonces tú comienzas a ver este tipo de contenidos y comienzas a sentir menos empatía con la víctima. Y lo que pasa es que hay un proceso muy fundamental que está incluido en todo lo que es, vuelvo y hablo, en todo lo que es la corteza prefrontal medial. La insulina y todo lo que es la amígdala comienzan a botar una serie de hormonas que comienzan a desensibilizarlo a uno. Entonces se llama lo que es una desensibilización neural. Eso va disminuyendo la actividad emocional ante ciertos tipos de estímulos, entonces ante el sufrimiento ajeno. También hay un impacto en la maduración del juicio moral. El juicio moral implica procesos complejos como lo que es los que integran otra vez la corteza prefrontal. Comienza a habituar tanto que lo que es la ética se empieza a distorsionar. También la neuroplasticidad y la vulnerabilidad en etapas críticas durante la infancia y la adolescencia, el cerebro está en proceso de plasticidad, está en proceso de crecer, de desarrollarse, y es muy, muy sensible a estímulos ambientales. Entonces, la repetida exposición a contenidos violentos puede modificar muchos circuitos neuronales relacionados con la regulación emocional, cognitiva también, afectando todo lo que es la capacidad del individuo a integrarse a una sociedad y entender la moralidad.
también está el desarrollo del mecanismo del afrontamiento disfuncional. Entonces, cuando uno es constantemente expuesto a este tipo de contenidos, el cerebro se comienza a acostumbrar a que para afrontar cierto tipo de situaciones tienes que tener cierto tipo de reacciones. Bueno, yo creo que ya a este punto volver a meter el gato en la bolsa es básicamente imposible. ¿Qué puedes decirle a nuestros padres y a nuestra sociedad en general que tengan en cuenta que pueden hacer para regularse un poco más o para que una regulación de este fenómeno? Porque pues ya no podemos hacer nada para pararlo. Lo primero que yo pensaría sería una educación en alfabetización digital y emocional. Entonces, digamos, desarrollar programas educativos que enseñen a jóvenes y a papás y adultos a identificar contenidos que son nocivos y comprender que el impacto emocional y social de la violencia en redes y fomentar, es dañino, y fomentar habilidades para gestionar impulsos y emociones frente a estímulos digitales. Eso sería lo principal, pensaría yo. Otro sería, digamos, tratar de hacer intervenciones psicosociales desde muy chiquiticos en todo lo que es el control y regulación emocional, desde muy chiquiticos. Y también monitoreo de los papás en contenido en plataformas digitales. Yo creo que una de las cosas que también yo añadiría a todo esto es también a nivel legislativo. Algo se tiene que hacer. En algún momento tienen que comenzar a existir reglas. Y como en algún momento los cigarrillos fueron em, dejados para que los fumaran todo y hasta un momento pusieron en la cajita que dice que pueden dar cáncer, yo creo que en algún momento tienen que haber reglas que le permitan, sobre todo a los padres, saber el daño que esto está causando. Laura, de verdad que muchísimas gracias por tu participación hoy en nuestro show y esperamos obviamente tenerte nuevamente en La Mente Detrás del Crimen. Claro, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer venir a hablar con ustedes y con todo tu público sobre la parte neuropsicológica de este tipo de perfiles o de situaciones que lleguen a suceder o que suceden actualmente. Bueno, y para concluir, las redes sociales no solo son un reflejo de nuestra sociedad, son una nueva arena de criminología. Aquí el dolor se convierte en espectáculo, la intimidad en contenido y hasta la autodestrucción puede ser un negocio rentable. El reto para todos los usuarios, desde familias, expertos y plataformas, es entender que los crímenes digitales no ocurren solo en las pantallas, dejan huellas reales en la mente y en la sociedad y en las víctimas invisibles que somos todos nosotros. Si les gustó este contenido, por favor apóyennos, dejen sus comentarios, denos like y suscríbanse, porque es muy importante difundir el contenido, sobre todo el que da conciencia y crecimiento social en las redes sociales. Es más que una necesidad, creo que es un deber. Nos vemos la próxima semana en otro viaje por la mente detrás del crimen.